Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días a todos y a todas a esta primera mesa de debate que estamos organizando desde la Comisión de Geriatría y Gerontología y Ética del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias. En primer lugar, daros las gracias a todas y a todos por asistir. Quiero presentar en primer lugar a mi compañera Yasmina, que tiene que estar también por ahí, que es la coordinadora de la Comisión de Geriatría y Gerontología y que es quien ha llevado realmente todo el peso de esta mesa de debate. Y también presentar a los tres ponentes que vamos a tener el día de hoy, tres ponentes de bastante calidad. Presentar primero a doña María Luz Ibáñez Garrote. Ella es enfermera especialista en salud mental, máster en bioética y bioderecho y miembro del Comité de Ética Asistencial del Hospital Dr. Negrín. También presentar a doña Beatriz Domínguez. Ella es psicóloga sanitaria del Hogar de San Miguel. Hola, Beatriz. Y también a don Germán García, que es fisioterapeuta en el Hogar de San Miguel. Buenos días. Sin más, si queréis, podemos esperar un minuto porque todavía falta que Mariluz se conecte, pero si paso la palabra a mi compañera Yasmina, que también os quiere dedicar unas palabras. Y bueno, antes que nada agradecerle a los ponentes, ¿no? el esfuerzo por estar aquí hoy para contarnos un poquito su experiencia con las sujeciones en sus centros de trabajo. Y bueno, y también recordarles que la sesión va a ser grabada, entonces no pueden conectar las cámaras, solamente vamos a conectar las cámaras los ponentes y los miembros del colegio, porque ya tenemos los permisos firmados, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, podemos empezar cuando quieran. Si quieren, no sé, Mariluz, veo que está por ahí conectada, pero no le veo la cámara. Pero bueno, la idea es que ahora hagan una pequeña presentación, ¿no? Cada uno de los invitados y después pues ya hagamos a lo mejor un turno de preguntas. Si puede ser el turno de preguntas, lo hacemos por el chat, ¿vale? Y ya después nosotros vamos pues eligiendo preguntas o los mismos ponentes van viendo las preguntas, si les parece, ¿vale? Para no estar conectando cámaras. Sí, creo que Mariluz tiene algún problema con el audio. Presenten Miguel y Beatriz primero, entonces. Beatriz, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Presentaros los dos un poco, contar vuestra experiencia. Vale, yo soy Beatriz Domínguez, psicóloga sanitaria del Hogar San Miguel, y este es mi compañero Germán, que vamos a hablar un poquito sobre la experiencia del hogar, de cómo se ha hecho una transición a la retirada de sujeciones y cómo trabajamos actualmente. Hola, soy Germán García, soy el fisioterapeuta del Hogar San Miguel. Y bueno, lo mismo que acaba de comentar Beatriz, tenemos preparada una pequeña presentación de cómo hicimos esa transición de tener sujeciones a no tener ninguna en la actualidad. Muy bien, pues si queréis empezamos con vosotros. Voy a dar paso directamente a la... Necesitamos que... Porque no podemos compartir el PowerPoint. Puede hacer... Vale, ahora sí. Vale. Mira, ya está aquí Mariluz también. Hola Mariluz, bienvenida. Hola, buenos días. Vale. ¿Se ve la pantalla? Ya. Todavía no. ¿No? Vale. Ahora sí. Ahora sí. Vale. ¿Se ve ahora? Ahora. ¿No? ¿La están viendo? Sí. Sí, sin problema. Sí. Vale, perfecto. Vale, presentación aquí. Vale. Como comentábamos, somos la compañera Beatriz y el compañero Germán y vamos a contar un poquito nuestro proceso de cambio, ¿no? Que un poco la
importancia de cambiar a estar con sujeciones a sin sujeciones y un poco qué hacemos en la actualidad, ¿no? Básicamente, actualmente y en su momento, se analizó a cada residente y por qué se aplicaba cada sujeción, ¿no? Ver qué nos había llevado a aplicar cada sujeción. Sí, empezamos pues sustituyendo esas sujeciones por apoyo. Entonces, por ejemplo, teníamos un residente que lo que hacía era vagabundear, entonces tenía una sujeción para que no caminara por la noche y con el riesgo de que se pudiera caer. Entonces, lo que hicimos pues, fue revisar el entorno, si había algún objeto que pudiera tropezar, la revisión de infraestructura, etcétera. Y pues revisamos eso y a partir de ahí ya quitamos esa sujeción y pues el residente caminaba, pero no había más riesgo de caída, que era, digamos, la causa por la que tenía esa sujeción. Por otro lado, por ejemplo, lo que comentaba el compañero Germán, ¿no? Tenemos una sujeción, pues a lo mejor tenemos una mala conducta y decidimos que, bueno, que la sujeción, pues para prevenir, ¿no? Entonces, ver que ahí está llevando a esa persona a tener, pues, esa conducta agresiva o bien, a lo mejor no agresiva, pero sí inapropiada o que pueda suponer un riesgo para sí mismo, pues autolesiones. Entonces, un poco revisar qué está pasando, ¿no? Tanto con los profesionales, pues, que llevan la medicación, ya puedan ser neurólogos o ya puedan ser psiquiatras, y para ello es importantísimo que llevemos un registro de las conductas, de lo que está sucediendo, ¿no? Incorporando a todos los profesionales que están en el centro. Es importante que sea siempre un trabajo desde el equipo, porque a mayor fuente de información, más fácil es valorar por qué estamos utilizando esa sujeción y qué podemos hacer para, digamos, sustituir eso por un apoyo, ¿no? Como decía mi compañero Germán. Entonces, esos registros y esa valoración de incidencia es siempre importantísima para nosotros ser un puente de información del equipo y de lo que le está pasando al individuo, a la persona que estamos queriendo ayudar, y trasladar esa información lo más fiel, ajustada y correcta. Por ejemplo, una cosa que yo hago mucho cuando voy a hablar con psiquiatras o neurólogos, mis compañeros de atención directa, y bueno, todos los registramos, pero me da muchísima información, por ejemplo, cuándo duerme, a qué hora se despierta, si el sueño es continuo, si es intermitente, y yo puedo coger toda esa información y decir, mira, pues de la último mes durmió bien 3 días en semana y se despertaba de tal a tal hora. Entonces, esa información para el profesional médico es vital a la hora de una medicación ajustada, que no sea ni excesiva ni menos de la que necesita la persona para estar adecuadamente y podamos, digamos, retirar con tranquilidad esa sujeción. Otra parte importante, como les decía, muchas veces utilizamos las sujeciones o nos planteamos el uso de sujeciones o nos planteamos cuando ayudamos a una persona que vemos que está mal, que está sufriendo, que está teniendo conductas que no sabemos cómo redirigir, tendemos sin querer a ayudar en exceso, ¿no? Por el temor a que se haga daño a sí mismo o a daño a terceros, muchas veces tendemos a proteger de más y a no darle a esa persona la posibilidad de desarrollar habilidades, conductas y estrategias o recuperar las que ella tiene para que no haya una pérdida de las mismas y así trabajar mejor una autonomía, ¿no? Cuanto más trabajamos habilidades alternativas que pudiera ser que ya la tenga la persona de forma previa, que estamos interviniendo, o ya bien que le ayudemos a desarrollarla para sobrellevar esa situación, ¿no? Luego, nosotros también estamos en un proceso de integrar la atención integral central de la persona en la residencia. Entonces, a través de ese proceso, tienes que conocer mejor a tus residentes, ¿no? Tienes que hacer una historia de vida, conocer cuál ha sido su trayectoria vital. Entonces, pues, puedes crear o ofrecerles actividades significativas a los residentes, actividades que les gusten, que les motive, que
digamos que las hayan realizado a lo largo de su vida. Entonces, porque una persona que, pues yo qué sé, que no ha pintado en su vida, de repente lo pones a pintar dibujos y no tiene mucho sentido. Entonces, cuando tú integras en su vida actividades significativas en la vida de la residencia, pues el residente, digamos que está más feliz. Además, aparte de eso, también en las habitaciones de los residentes, las habitaciones están personalizadas, entonces les das como un aspecto de hogar, ¿no? Porque tienen a lo mejor fotos o recuerdos, cosas que les manda la familia y que, digamos, un poco le da pues, un aspecto de hogar a la habitación. Las actividades significativas, cuando hablamos de actividades significativas, a veces pensamos, una actividad significativa tiene que ser algo grande, magnífico. Ir a cortarse el pelo, hay residentes que ir a cortarse el pelo es lo más maravilloso del mundo, para otros ir a tomarse un cortado, o irse a tomar una cerveza mirando al mar, algo que es súper sencillo. O hay residentes, decoramos la casa con lo que ellos hacen. Exacto. Es una actividad súper significativa para la mayoría de ellos porque es su casa, la están decorando, ellos se implican muchísimo. Pues el Día de Canarias, son cosas que aparentemente son simples, pero que para la persona tienen un sentido. Y eso previene un montón de conductas inapropiadas, porque hoy estoy, en lugar de estar aburrido y sin hacer nada, y estoy haciendo cosas para mí, para mi entorno, y que me llenan, ¿no? Es decir, y luego, lo que decía el compañero Germán, en el incluir a la familia que te cuente de su vida, pues te permite, oye, pues a la hora de hablar, pues el compañero Germán siempre bromea mucho con un residente, ¡ay, usted vendía huevos! Sí, sí. Pues ese tipo de conexiones hace que la persona pues esté más cómoda. Estas duras. Sí. Bueno, un proceso dentro de la atención integral central de la persona y para el tema de las retiradas de las sujeciones, es muy importante que el equipo esté concienciado de la retirada de esa sujeción. Entonces, puede ser una cosa importante el tema de experimentar la sujeción, o sea, que de repente esté sujeto por las manos o por los pies, ¿qué estímulos te genera eso, ¿no? ¿Qué te genera eso? Y por otro lado también, por ejemplo, demostrar el funcionamiento de la alternativa a las sujeciones. O sea, nosotros cuando proponemos algún cambio, o sea, todo cambio, cuando tú estás en una rutina de que siempre tienes que hacer esto, tu horario de trabajo, de repente un cambio siempre va a crear rechazo. Entonces, lo que hacemos aquí primero es demostrar que ese cambio que nosotros estamos proponiendo es efectivo. Entonces, a partir de ahí ya, digamos que el rechazo disminuye. Sí, y a la hora de introducir un cambio es muy importante que los cambios sean pequeños, tanto al principio como en el proceso. Cuanto más pequeño es el cambio, más fácil es que ese rechazo que comentaba mi compañero Germán se produzca o se produzca menos, ¿no? De una forma menos limitante para conseguir ese cambio. Cuando decimos cambio pequeño, me refiero a que si yo quiero pues conseguir algo grande, pues lo divido todas las veces que sea necesaria, hará yo poder que sea más fácil para el personal llevarlo a la práctica. Lo tendrás mucho más concienciado, como decía mi compañero, a que pueda realizar realmente ese cambio, ¿no? Y generas cambios significativos ahí, porque son chiquititos, pero al final grandes. Claro, la suma de esos pequeños, al final, pues creas un cambio cada vez más grande. Además, cuando entras en esa rutina, como que vas consiguiendo esos cambios tan pequeños, te crea motivación, porque vas viendo que vas consiguiendo esos cambios pequeños y a medida que vas avanzando, vas consiguiendo un cambio cada vez mayor. Luego, otra cosa que hacemos aquí en la residencia es la revisión constante de todo lo que atañe a los chicos, a los residentes. Tenemos las reuniones del equipo interdisciplinar, las reuniones para revisar o crear los planes de integral de atención a los residentes. Esas son reuniones que hacemos por cada residente 2 veces al año, pero bueno, es que si de repente hay un cambio muy significativo, pues se hace una reunión. En esas reuniones interviene tanto el equipo técnico como un cuidador, un miembro del equipo de atención directa, que ese cuidador es persona de referencia del residente. O sea, los residentes aquí
tienen un equipo de referencia formado por un técnico y por un cuidador. Entonces, esas dos personas, digamos que tienen que conocer todo lo que le pase o le suceda o lo que tenga que ver con el residente, para así, digamos que trasladarlo en las reuniones, pues todas estas cosas que puedan surgir. De todas formas, no es que te sientes en ese residente solo, nos centramos en todos, pero esas dos personas, digamos que tienen como un mayor conocimiento sobre el residente. Quedamos con algo. ¿No? Sí, no, lo que quería decir que esto es una pequeña muestra de unos pequeños ejemplos y muestra de lo que hacemos, que realmente hay muchos más detalles, ¿no? Sí. Queríamos hablar de algunos ejemplos actuales, de cosas actuales que nos pasaron, pues digamos, en este último año o año y medio, Sí. Y cómo un poco lo hemos sobrellevado o gestionado sin utilizar sujeciones, ¿no? Tuvimos un chico, por ejemplo, que se caía y bueno, hasta el punto de que se empezó a hacer daño en el coxis, en la cabeza, porque se caía de pompis, a veces se caía de... Se caía, además, no tenía reflejo de poner las manos, o sea, se caía a plomo. Entonces, nada, estuvimos valorando qué hacíamos con este compañero y por parte de todo el equipo directo, de equipo técnico, de atención directa, se estuvo mirando todas las opciones. Sí. Y al final las opciones que se plantearon fue un casco. Hablamos un casco. Se buscó pantalones acolchados, miles de cosas, nada, al final pantalones de ciclista que tenían como mucho acolchado en la zona del sacrocoxis ahí, para prevenir que se pudiera producir alguna fractura, porque es que se caía plomo así sentado. Buscamos alternativas diferentes. Luego hicimos un registro pues, de las caídas, un seguimiento para ver cuándo se producían, de qué se producían, si pudiera ser debido pues, a algún tema de que el chico no veía bien, de que fuera de que se tropezara con algo. Bueno, una vez visto que no había ni problemas visuales ni tropiezos, se hizo un registro, se cogió ese registro, se tomó contacto con psiquiatría y neurología y se hizo una revisión de la medicación. Y se estaba viendo que, bueno, pues debido a la edad, esa medicación estaba generando posiblemente pues, dificultad motora. Se fue retirando poco a poco y bueno, actualmente el chico ya no se cae. No se cae y no le hace falta ni pantalón, ni casco, ni nada. Otra cosa que tenemos también con los problemas de conducta, muchas veces, si tenemos un chico con cualquier problema de conducta, por ejemplo, que araña o que intenta agredir a otro compañero, vemos por qué, ¿no? Intentamos valorar qué está sucediendo, qué sucedió antes, si hay algún motivo, qué está pasando ahí para que nosotros podamos intervenir, pues ya bien habilidades alternativas, pues separar a esos dos compañeros si es algo concreto que se puede intervenir, oye, pues se les separa uno en un lado, otro en otro para que no continúe esa agresión o no se haga daño a sí mismo. Y la revisión de la medicación, quiero decir, porque hay, por ejemplo, suele pasar mucho que en primavera las conductas suelen agravarse, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues estamos sucediendo ahora, pues probablemente pueda ser, vemos que no sucede nada, valoramos que no hay ningún motivo por el que está, pues llamamos a planta de psiquiatría o a neurología, ponemos en contacto para que nos puedan ver una revisión de la medicación, a lo mejor durante ese periodo de primavera que pueda ser más delicado. Y ya una vez pasado, pues se pasa el verano que suele ser más tranquilo. Oye, pues seguro hablar con psiquiatría, mira, pues ya está mejor, ¿no? Y luego, en este caso lo hablé antes, el vagabundeo. O sea, tenemos un residente que por la noche le da por caminar, tocarlo todo, encender luces, se iba de un lado a otro y tenía como una solución para eso. Entonces valoramos, dijimos pues que si quiere caminar, que camine. Si el cuidador de noche está pendiente de él para que no repita el resto. Y bueno, esa conducta de hecho se ha ido reduciendo ahora, después quitamos la sujeción. O sea, ya prácticamente hay pocos días que camina así y tal. Entonces, pues un poco esos son los casos actuales. Y luego hay más chicos que caminan por el centro, están por aquí, por allí, pues hablan con o con las mujeres que trabajan limpiando, es decir, se mueven en una zona segura y pues hacen su día a día, ¿no? Que si desean caminar, que caminen. Sí, exacto. El tema, volviendo al problema de conducta, cuando pasa esto, le ofrecemos una alternativa en forma de actividad, ¿no? Si quiere realizar cosas que le gusten, yo que sé, un puzzle o de repente que le guste, pues no sé, pintar. Ver fotos. Sí, lo que sea. Tenemos un chico que se relaja mucho viendo fotos o que se relaja viendo vídeos sobre su pueblo. Entonces, según cada residente, le ofreces una alternativa
Entonces, si vas viendo que va reduciendo, pues ya lo puedes ir incorporando al grupo. Pero si ves que eso no va, pues busca otra alternativa. Tenemos la sala de estimulación sensorial, ahí también buscamos que se relaje, Sí. reduciendo estímulos. Si no, pues separarlo del grupo y que esté un rato, por ejemplo, en el patio caminando e intentando reducir la ansiedad o lo que pueda tener. O el en ese momento, estrés, que se pueda, el enfado que pueda tener. Alternativas múltiples antes de tener que usar una sujeción para no entender. Y luego, ya, lo último, ¿no? Ahí está, una reflexión que queríamos hacer. Pregunta si vivirías en tu centro. Si vivirías en un centro donde te puedan llegar a sujetar. Nosotros creemos que la sujeción nunca puede ser una alternativa. Hay que estrujarse el cerebro, pensar en el grupo, en el equipo técnico, también incluyendo a los equipos de atención directa. Pensar cualquier tipo de alternativa antes, o probarla al menos, antes que usar una sujeción. Sí. Y ya con esto, pues hemos finalizado la presentación. A ver, vamos a compartir. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, de verdad, me ha encantado. Bueno, gracias. Los puntos principales de lo que todos había hablado. Primero, el enfoque y el que el centro y el núcleo siempre es el usuario. Quizás eso que ahí es donde reside realmente todo el grosor de medidas sobre todo que no supongan las sujeciones de los usuarios. Y segundo, lo que a mí personalmente más me gusta es lo de equipo interdisciplinar, no multidisciplinar. Y la muestra está que estáis los dos ahí sentados, los dos juntitos, codo con codo, que creo que ese es el camino que debemos de seguir en el futuro. O sea, no vale un equipo multi que no se comunique, por muchos componentes que existan, no llegamos al mismo sitio que un equipo inter en el que todos conocen al usuario, todos intercomunican y trasladan la información de su área, y en este caso el médico como núcleo central que recibe toda esa información. De verdad, felicitaros porque creo que estoy haciendo una labor encomiable en vuestro lugar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien, damos paso ahora a doña Mariluz Ibáñez Garrote, ya la presentamos antes. Hola Mariluz, buenos días. Te voy a dar paso ya y permitir que... Hola. ¿Qué tal? Buenos días, dijimos al principio, es enfermera especialista en salud mental, también es máster en bioética y bioderecho y también es miembro del Comité de Ética Existencial del Hospital Doctor Negrín en Gran Canaria. Estoy al mismo paso. Creo que me tiene... Ah, vale, perfecto. Ahí está ya. Vale. Cuando quieras. Vale, perfecto. Estoy intentando compartir. Vale. Espera un momentito. ¿Qué te tenemos ahí? Sí. Y... necesito... ¿Se ve? ¿Ven? Sí, perfecto. La presentación, vale. Perfecto. Pues nada, la pongo... nada, pues primero que nada, agradecer. También yo considero, y tomando un poco como lo que decías al terminar la presentación de los compañeros, que la clave es el trabajo en equipo. Y la transversalidad yo creo que es uno de los elementos más importantes para poder hacer una atención centrada en la persona. Me gustaría empezar pues compartiendo con ustedes esta frase de Ana Carralero, que es una enfermera activista en promover todo aquello que lleve a las contenciones cero. Y yo creo que es la clave, ¿no? La clave es eso, ¿no? Tratar de no añadir más sufrimiento en la vida de las personas. Desde esta perspectiva, a uno la contención le tiene que doler para empezar a plantearse cosas y empezar a querer cambiar cosas en la forma de hacer. Siguiendo con esta reflexión y un poco a la sombra de la instrucción, que es lo que viene planteando desde su primeros párrafos,
la cuestión que rompe un poco ese equilibrio es, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos cuidando, estamos protegiendo? ¿A quién protegemos realmente cuando se hace una contención? Es decir, cuando se le sujeta a alguien, ¿realmente se le está cuidando? Cuando yo digo que protejo a la persona o me protejo a mí, ¿es una intervención garantista de las instituciones o realmente considerar que poner una contención a alguien para que no se caiga indefinidamente, por así decirlo, lo está cuidando? Entonces, dentro de esta dicotomía de cuidado versus proteger y reflexionar de una forma honesta con a quién estoy protegiendo y de qué, yo creo que es la clave para entender un poco en el momento en el que estamos, ¿no? También hay que partir de un concepto que es clave, ¿no? Las personas somos vulnerables y eso es algo que a veces, curiosamente, se nos olvida. Es decir, cualquier cosa que organicemos, que promovamos desde esta perspectiva, es algo que vamos a hacer también en beneficio de nosotros mismos. Es decir, todos vamos a tener situaciones de vulnerabilidad a lo largo de nuestra vida. Por muy sanos que seamos, que alguien nos va a cuidar pues en el momento que nacemos y cuando estemos cercanos a la muerte, y vamos a necesitar apoyo, ¿no? El centro, poner el centro en esa necesidad de apoyo y no en el déficit, también es una perspectiva que se ha ido generando, pues yo creo que inevitablemente a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad, ¿no? Que se centra, pone el foco en que las personas puedan ejercer su autonomía y no como antes, que la protección estaba pues evitando que las personas pudieran ejercer libremente su autonomía, ¿no? Esa restricción en los derechos, centrándonos en la discapacidad, en el déficit, más que en promover los derechos de las personas, ¿no? Este es un cambio de perspectiva que ocurre sobre el 2006 y después veremos un poquito más detallado los hitos un poco del cambio en el paradigma de atención. Algunas cifras que me parecían significativas y que quiero compartir con ustedes. Casi todas son del 2016 y yo creo que la pandemia las fulmina por arriba, ¿no? En el 2016 el uso de contenciones físicas se llegó al 40% de los mayores en residencia. España incluso superaba un poquito esta cifra y superaba con creces a países de nuestro entorno, donde la contención, pues según si estamos hablando a lo mejor de Suiza o incluso Reino Unido en el tema de mayores, es muchísimo, pues se acerca a pues, cifras más cercanas al 0% y algunas incluso no lo usan. Pero si ya vamos al ámbito de hospitales de tercer nivel, nos encontramos con que un tercio de los pacientes ingresados sufre o experimenta la contención física a lo largo de su ingreso. Y si ponemos el foco en los mayores de 65 años, esa sujeción se triplica. La población mayor de 65 años, pues ya no sería un tercio, sino son cifras cercanas incluso al 100%. ¿Vale? Creo que es un precedente que tenemos que tener claro para saber con qué cifras o cuál es la realidad, cuál es la foto de nuestro entorno. Evidentemente, pues la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad se promulga en el año 2006 y desde ahí pues se va generando un consenso, ¿no? de los especialistas en torno a las contenciones, al uso de sujeciones físicas. Y el consenso pues implica que es una restricción, es decir, hay acuerdo en percibirlas como una restricción de derechos fundamentales. Es muy interesante este proyecto, el proyecto UNOMIA, porque es un proyecto que se lleva a cabo en 11 países europeos,
por tanto es un estudio multicéntrico que intentaba regular la aplicación del uso de contenciones en unidades de agudos de los hospitales que tuvieran servicio de psiquiatría. Y después del análisis, pues se concluyó que era muy difícil unificar criterios de aplicación de las contenciones porque en muchísimos casos no estábamos hablando de circunstancias que pudieran atender o estar sujetas a ciertas condiciones del paciente, pues determinados diagnósticos, sino que tenían que ver más con el ambiente, con cómo estaban configuradas las unidades donde estaban los pacientes ingresados o incluso cómo era la filosofía de cuidado de determinada institución. En España también no salimos muy bien parados de este estudio y estábamos por encima de la media en el uso de contenciones en unidades de internamiento breve. Total, que una de las principales conclusiones de ese proyecto es que no se puede usar el término terapéutico unido a la contención física y en este caso no ceñimos al ámbito de la salud mental, pero evidentemente también hay consenso para concluir que la contención física no aporta un beneficio al paciente y que muchas veces lo que lo está colocando es una situación de mayor inseguridad. En el caso de algunos cuadros específicos, como son los episodios confusionales, además el paciente es contraproducente, ¿no? La contención física funciona como desencadenante de cuadros confusionales y no solo la contención física, sino también algunos elementos que puedan provocar en la persona la percepción de estar limitada en sus movimientos, como puede ser el uso de sondas, el uso de la colocación de vías o el tener sueroterapia o evidentemente las barandillas, que también es restricción, o el tener a alguien simplemente que continuamente te esté frenando, ¿no? Esos elementos van a provocar empeoramiento o precipitación de cuadros confusionales. Y después, como estábamos diciendo, pues hay también consenso en que cuando uno centra la atención en el servicio y no en el paciente, puede provocar la aparición de cuadros difíciles de manejar que de alguna forma obliguen a personal sin la formación suficiente o sin las medidas necesarias, sin los ratios establecidos y demás, pues al uso de contenciones porque no pueden afrontar, no tienen las habilidades necesarias para afrontar de otro medio los cuadros que presenten los pacientes y que los pongan en riesgo. Bueno, un poco hablando de los hitos más interesantes en los últimos 20 años que nos llevan al momento actual en el que surge la instrucción de enero de 2022, pues aquí tenemos señalados. Inicialmente, pues en el año 2006, la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, pues provoca este cambio paradigmático en el que el cuidado tiene que centrarse en preservar los derechos de las personas. El cuidado, para que sea cuidado, tiene que ser respetuoso con los derechos y no con el servicio, ¿no? Y no con la restricción, vulnerando la autonomía de las personas. Están aquí estas 3 fechas, pero todas están en relación a la Convención, es decir, lo que pasa aquí no es otra cosa que la Convención, es decir, en 2006 se promulga, en 2007 España la ratifica y en 2008 pasa a formar parte de nuestro marco legal. Y aquí pues nada, un poco el vacío, porque aunque forma parte de nuestro marco legal, no se pone en marcha todo el mecanismo normativo necesario como para poder aplicarlo. Sí es verdad que existe legislación referente sobre todo a la atención sociosanitaria a nivel de las comunidades autónomas
intentando regular un poco el uso de sujeciones, pero a nivel nacional no existe nada. En 2016 es importante la documentación generada por el Comité de Bioética de España, que pone de manifiesto un poco, basándose en las cifras que di anterior, pues la necesidad urgente de establecer unas medidas para que se controle el uso de las sujeciones físicas. Y a partir del 2016 y en adelante, pues tenemos en el 2021 la ley de 2 de junio por lo que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que es una base fundamental para que en el 2022, en enero de 2022, la Fiscalía legislara o promoviera esta instrucción sobre el uso de medios de contención mecánicos y farmacológicos en unidades psiquiátricas o de salud mental y centros y residencias sociosanitarios dedicados al cuidado de las personas mayores o con discapacidad, ¿no? Estos son un poco los hitos que y lo que confecciona, de alguna forma teje el marco legal en el que estamos ahora mismo inmersos. Con respecto a la instrucción, y que es un poco lo que yo vengo a contarles, es importante resaltar el deseo de la instrucción de conseguir que el número de sujeciones mecánicas sea 0. Esto es importante porque es la perspectiva, ¿no? Es decir, si antes de alguna forma yo me tenía que defender de que una persona se me cayera en un centro, ahora tengo una instrucción que me dice que lo que tengo que conseguir por todos los medios es que en mi centro, en mi unidad de trabajo, en el sitio donde estoy atendiendo y cuidando, el número de sujeciones de las personas que allí están sea 0. Ese cambio paradigmático es fundamental para que las personas tampoco se sientan amenazadas, ¿no? Y bueno, los principios fundamentales que yo creo que tienen, resumiendo, o sea, el contenido de la ley es bastante didáctico, también recoge un poco cuál ha sido la normativa a nivel de las comunidades autónomas que han marcado el uso de sujeciones a lo largo de este año, donde no había legislación a nivel nacional que pudiera ayudar a poder aplicar la Convención de las Personas con Discapacidad. Recoge un poco cómo ha sido esa normativa de la comunidad autónoma, pero los principios y lo que otorgan cambios realmente es lo que recojo a continuación. Por un lado, la prescripción, pero prescripción real de un facultativo con respecto a la contención física. Esto quiere decir que de manera explícita la ley recoge que no sirve la prescripción en formato de contención si precisa. Es decir, no es algo que pueda surgir, que se considere que es posible, no, sino es un incidente grave a evitar. Por lo tanto, yo no puedo estar preparada para contencionar en cualquier momento, sino tengo que estar preparada para solucionar lo que vaya surgiendo en la realidad de las personas que estoy atendiendo para poder intervenir de forma preventiva y evitar una contención física. Evidentemente, bueno, si es verdad que exista la prescripción, no quita que exista un protocolo, que también lo exige la ley. Esto es la instrucción. De todos modos, hay sobre todo mucho activista en relación al uso de sujeciones que dice que el que esté protocolarizada ya es una invitación al uso, ¿no? Entonces, bueno, esto es un camino, ¿no? Por un lado tenemos este deseo de la instrucción de las contenciones 0, pero por otro lado entiende también que con este deseo de contenciones 0, pues una reducción drástica del uso de contenciones ya es una ganancia, ¿no? Evidentemente, si exigimos una prescripción, pues tiene que haber también, otro de los principios, el tercero, una constancia documental en la que se recoja no solamente la contención de manera indiscriminada y cualquier tipo de contención, sino tipo, hora, por qué, ¿vale? Y por último,
también yo creo que es el elemento más importante con respecto al tema de las contenciones, con el tema a lo novedoso que esta instrucción nos aporta, es el tema del consentimiento informado. Es decir, la persona es un acto que va a vulnerar, a llevar a esa persona a una limitación de derechos fundamentales, es una práctica invasiva sobre la persona y debe existir, como en el resto de prácticas invasivas que recoge la Ley de Autonomía del Paciente, pues un consentimiento informado, que será pues con el propio paciente o un consentimiento de las personas por representación, ¿no? De las personas tutoras o demás. Siguiendo con la instrucción, deja claro también que la Fiscalía supervisará no solo las prácticas que se han llevado a cabo de sujeción de personas, sino también cómo la institución en sí, la residencia o la institución o la unidad de salud mental, ha dispuesto de medidas preventivas y cuidadoras y rehabilitación para que la sujeción en sí no sea un hecho. Entonces, la Fiscalía tiene que, de alguna forma, comprobar o fiscalizar que existe una intención de poner medidas antes de usar la sujeción. Eso forma parte, evidentemente, de una planificación más global y más amplia de eliminar las contenciones físicas de los centros en sí. Por supuesto, es inevitable que para que esto se lleve a cabo debe también, y forma parte de los elementos a supervisar por parte de la Fiscalía, que existen actividades de formación para que todo el personal esté informado de cómo llevar a cabo este cambio en el modelo de atención, en el modelo de cuidado. Yo iría más, y esto está acreditado en toda la formación cuando se hace formación de atención centrada en la persona, no solamente son las personas cuidadoras, sino cualquier persona que trabaje en un centro debe ser conocedora de este modelo, de esta filosofía de modelo de atención, ¿vale? Porque en cualquier momento, personas que no son ni enfermeros, ni fisioterapeutas, ni terapeutas ocupacionales, van a estar en contacto. Puede ser personas bien de administración o incluso personas de limpieza que tienen que ser conocedoras de la filosofía del centro y del cambio en el modelo de atención. Y después, como punto importantísimo, es en el momento que haya una sujeción, una contención física, hay que plantear un análisis. Incluso muchos autores apuestan por los briefings después de una intervención, pues contencionando o conteniendo a una persona, pues hacer en ese mismo momento o de la forma más cercana posible un análisis de los hechos para saber qué falló y poder de alguna forma trabajar y solventarlo para que no se dé en próximas situaciones, es decir, para que forme parte de mis herramientas para actuar en caso de que se repitan situaciones similares. Los principios básicos de la instrucción, ¿no? Pues el cuidado por encima de todo, es decir, esta dualidad que se tiene de cuidado versus seguridad, ahora mismo está del peso del cuidado. ¿Y del cuidado cómo? Pues del cuidado respetuoso con las personas. En el caso de que de alguna forma se tenga que dar la contención física, pues el principio al que tenemos que aludir es el principio de excepcionalidad. Es decir, tiene que ser una excepción y no la norma.
tiene que estar acreditada su necesidad. En la instrucción pone que por facultativos, por médicos. Tiene que ser proporcional, es decir, ahí está el planteamiento, es decir, una medida que yo pongo por si acaso es proporcional, pues seguramente nunca. Tiene que ser algo provisional y además establece límites de tiempo, que es otra de las novedades más interesantes de la instrucción, además del consentimiento informado. Está claro que se tiene que prohibir excesos y esa prohibición de excesos va a tener una fiscalización de cómo medir esos excesos, ¿no? Si yo de alguna forma acredito y se pauta una contención todos los días de una persona, al final, si no establezco un plan para evitarlo, pues estoy cayendo en el exceso. Tiene el fundamento, los principios fundamentales por los que se basa, pues son los que hemos hablado, el reconocimiento a la dignidad de la persona y la promoción de la autonomía. Y evidentemente, si yo estoy hablando de una normativa, pues también contemplo las sanciones, es decir, una sanción administrativa que incluso puede llegar estar no quedarse en el ámbito de lo administrativo, sino en lo penal, si así se considera por la gravedad. Y evidentemente todo esto hace que la Fiscalía ponga en marcha mecanismos fiscalizadores para poder establecer pues si es necesario algún tipo de intervención pues con una sanción administrativa y penal. Y nada, muchas gracias. Yo con esto termino mi exposición. Gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Mariluz. De verdad, ha sido muy interesante. Me quedo con una frase que has dicho y es que las contenciones tienen que dolernos. Y como profesional sanitario, a todos nos tiene que doler ver a una persona con una contención, sea física o sea farmacológica. Y a partir de ahí, toda esta instrucción del Ministerio Fiscal, que también me la he leído y creo que está todo muy clarito y que va orientado hacia esa autonomía del paciente y conseguir esa contención en cero, si partiendo de nosotros y doliéndonos esas contenciones, creo que llegaremos a ese objetivo de contención en cero. Muy bien, llega el turno de preguntas, dudas, consultas a nuestros tres expertos a través del chat, quienes queráis hacer cualquier tipo de preguntas. Bueno, yo mientras se animan, quería preguntarle a Germán y a Beatriz que cómo fue la aplicación en la residencia. Me refiero que si el personal fue receptivo, que si pusieron muchas pegas, porque claro, yo también trabajo en un geriátrico y soy también ante sujeciones y cada vez que llevamos a un paciente sin sujeción me llaman, mira, trajiste a este paciente sin sujeción. Uy, parece que se coló ahí una... Bueno, pues eso, a ver qué tal de receptivo fue el... Es una muy buena pregunta, ¿eh? Ay, perdona, ¿se está compartiendo pantalla? Yo creo todavía. Sí, por eso yo creo que sale doblada la voz. Sí. Ahora, ¿no? Sí. Vale, que te estaba diciendo que es una gran pregunta esa, ¿eh? A ver, siempre hay ciertas reticencias, pero yo creo que en el ser humano, ¿no? O sea, ante cualquier tipo de cambio, de las primeras sensaciones, primero es que te causa rechazo. Entonces, nosotros lo que dijimos en el PowerPoint, o sea, cuando planteamos que queremos hacer ciertas cosas con los residentes, lo que hacemos es demostrarle al personal que se puede hacer, o básicamente eso. ¿Sabes? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Había mucho rechazo al principio con el tema de la comida, porque empezamos a usar Turmix, ¿no? Entonces, tuvimos que demostrarles que se podía comer Turmix, que no pasaba nada, que nos presentamos con los residentes y, ¿sabes? Te pongo poniendo este ejemplo pues así. O sea que con el tema de las sujeciones, pues sí, hubo rechazo, pero al final, a medida que la cosa fue funcionando, pues digamos que se unieron al carro este de cada vez menos sujeciones.
Pero sí es un trabajo de motivación y de, pues eso, demostrarles que se puede conseguir esto, ¿sabes? Acompañarlos en el proceso, o sea, tú tienes una serie de ideas de cómo se debe funcionar y llega funcionando de una determinada manera, así, siempre ha sido así, ahora llega esto, ¿por qué tengo yo que hacer esto? O sea, ¿por qué me complicas la vida? ¿Por qué? Y es normal de alguna manera, porque vas a cambiar su dinámica de trabajo y hay que cumplir unos objetivos, tiene que estar bañado, limpio, cambiado, o sea, hay unos objetivos reales que Claro. tiene el personal, o sea, escuchar lo que el personal te dice porque es su realidad Claro. de cumplir esos objetivos, ¿no? Entonces, lo que decía, demostrar que se puede y acompañarlos en esa transición. Por eso decíamos que los cambios sean pequeños para que ellos puedan Sí. realmente irlos incorporando. Una cosa que por ejemplo, se hizo fue que empezar por los casos más fáciles. Sí, O sea, hablamos del vagabundeo porque es el caso más sencillo de retirar. Bueno, pues se controla el entorno y ya está, entre comillas, ¿no? O sea, y a partir de ahí, pues ya vas complicando la situación y dices, oye, pues mira, es una ventaja. Y todo como muy en conjunto, ¿no? Es decir, tanto la retirada de subvención como alternativas a realizar por parte de los residentes. Oye, pues vamos a ir metiendo también las actividades significativas. Claro. No solo retiro una cosa y ya está, no, dejo un vacío ahí. ¿Cómo lo quiero llenar? ¿Qué quiero hacer yo con ese paciente que ahora ya es más autónomo y puede moverse con libertad? ¿Qué le ofrezco? Claro. Bueno, tenemos más preguntas. Emilio nos pregunta, también para los compañeros del Hogar San Miguel, que cómo se formaron o dónde se inspiraron para iniciar este programa de retirada de sujeciones y si tienen previsto extrapolar su experiencia a otros centros de su entorno. Bueno, qué buena pregunta también. A ver, bueno, cuento un poco mi experiencia. Yo llevo en el centro trabajando desde hace 16 años, llevo más años que los muebles aquí ya. Entonces, cuando yo empecé, era totalmente diferente a como es ahora, ¿vale? Era una visión, una perspectiva totalmente diferente. Entonces, más que una formación, fue cosas como que a medida, pues un poco eso, el proceso de ir cambiando la residencia, que los chicos cada vez estuvieran mejor, darle una mejor calidad de vida, ¿sabes? Que no todo fuera pues comer y estar limpios, ¿no? O sea, dándole cada vez más cosas. Pues iniciamos ahí un poco el proceso de retirar sus lesiones, pero posteriormente sí que, en este caso me formé yo en lo de atención integral central a la persona, la ACP, y sí que ya metimos muchísimas más cosas, ¿no? Lo de la historia de vida, lo de centrarte en hacer actividades significativas, porque antes sí que proponíamos actividades, pero eran las actividades que proponía el centro y que los residentes se tenían que adaptar. Entonces ahora es completamente diferente, buscar actividades que un determinado grupo de residentes pueda realizar, pero conociendo su historia de vida. Pues, por ejemplo, hay chicos que les gusta ir al huerto, pues tenemos un huerto y ellos hacen ahí en el huerto. A menos que vayamos a tener una plantación enorme de cosas, pero yo qué sé, van y Tengo muchos mangos. Sí, mangos hay montones, sí. Entonces puedes ir incorporando ese tipo de actividades. Hay gente que, por ejemplo, cestería. Viene un chico y hace cestas con ellos. A ver, hay residentes que de repente sí pueden participar, pero otros simplemente pueden estar ahí pues viendo cómo se hacen cestas y hablan entre ellos y pues está bien la actividad. Hace poco fuimos con un chico a ver el tema de los pescadores, ¿no? Ah, sí, sí, es una actividad súper bonita para ver con ellos el tema bueno, aquí en los abrigos se está haciendo un mural sobre los pescadores tradicionales de allí, ¿no? Y un chico, uno de nuestros residentes, pues pescaba, se tiraba al mar, navegaba, o sea, bueno, una experiencia. Tiene problemas de movilidad muy grandes. Exacto. Y pues nada, lo fuimos, lo fue en silla de ruedas y vio cómo pues, hacían ese mural, se recordó pues también el tema de la reminiscencia, ¿no? Sí. Recordó sus orígenes. Entonces, todas esas cosas hacen que los chicos estén más felices, tal como lo vemos nosotros. Y si tú estás más feliz, tienes menos problemas de conducta. Es que no estás pensando en cosas negativas o en cosas que puedan hacerte sufrir. Estás, oye, pues qué bien que hice esto, tengo una sensación de satisfacción, tengo unas sensaciones positivas, ¿no? A ver, que es normal que nos podamos enfadar, es normal que nos podamos frustrar, pero les estamos ofreciendo otra alternativa. Pero bueno, es que no estamos... Sí, ¿dónde lo formamos? Yo, sí.
Yo sí, me hice una formación de atención centrada en la persona. Vale, yo hice un curso de deontología en el Colegio de Psicólogos y a su vez fui miembro de la comisión deontológica y a partir de ahí, pues bueno, un poco empiezas a trabajar pues todo lo que es la parte más ética y le das un enfoque muy ético a tu trabajo, ¿no? Siempre al tener esa formación te da como otra forma de trabajar en el día a día, cosas que a lo mejor puedan pasar más desapercibidas, pues tienes ese enfoque más claro. Ujú. Bueno, tenemos más preguntas, ¿eh? Saila también pregunta a los compañeros de la Casa San Miguel si tuvieron resistencias de las familias con la eliminación de sujeciones. Y si también fundamentan las decisiones en alguna escala a ver, perdona que lo leo, con alguna escala que sustente la habitación o necesidad de sujeciones. Si tienen alguna escala para eso. Es que aquí no nos planteamos la sujeción, no es una alternativa, no existe para nosotros la sujeción. O sea, nos estrujamos la cabeza para buscar soluciones y la sujeción no es una solución para nuestro entender. O Y sea la que no, familia, la me refiero, si han familia, tenido problemas con las familias, es que mi familiar se eh, cayó. en principio no recuerdo. Sí que recuerdo una sujeción que quitamos y me decía, pero es que se puede caer. Digo, pero es que no sabemos si se puede caer porque no hemos probado quitársela. Entonces, recuerdo esa resistencia, pero en general no. En general no hemos tenido problemas a la hora de retirarla. Mm, Vale. Bueno, me gustaría también hacerle alguna pregunta a Mariluz en cuanto a lo de la legislación. Porque es verdad que muchas veces el personal tiene ese miedo a una denuncia. Claro, si un familiar, por ejemplo, denuncia, yo entiendo que con estas leyes que has explicado debería de estar amparado. Otra cosa es también que, claro, que a veces los médicos firman, pues eso, pues si sujeción sí es necesario, o muchas veces a lo mejor, ya le digo, nosotros siempre vamos, o sea, los pacientes en rehabilitación desde que llegan con sujeción se las quitamos, porque están allí con nosotros y no le vemos el sentido, pero bueno. Y a veces los mandamos a su unidad de vuelta sin sujeción y que después nos llaman. Y digo, claro, el miedo de ellos es, por ejemplo, se cae, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? ¿A quién va la denuncia? ¿Estamos amparados? ¿Estamos desamparados? Hombre, yo creo que lo de contención sí precisa ya no es una alternativa, ¿no? Eso lo deja específicamente claro la ley. Y segundo, está claro que el enfoque cambia, ¿no? Es decir, antes, por mucho que existiera la convención, no había normativa desarrollada. Y entonces, claro, el foco estaba puesto en la seguridad, en la integridad física, ¿no? No en la autonomía. Pero esta ley lo que te dice a ti que tú tienes que cuidar es el derecho de esa persona. Entonces, la filosofía cambia totalmente y lo que se castiga, por así decirlo, es que tú actúes vulnerando derechos. Evidentemente, todo con un plan, ¿no? Nunca puede ser la alternativa a un abandono. Es decir, yo ahora para ponerme acorde a la legislación actual, retiro cualquier tipo de medida hasta ahora sin una planificación, sin el rollo como está, el desarrollo que los compañeros han estado colaborando, porque está claro que ellos, bueno, ya han dado el paso, pero el cambio, como dicen, es complicado. También la experiencia nuestra en salud mental, que también estamos en ello, pues el cambio de paradigma es súper complicado. Sí es verdad que me parece que es interesante que las soluciones salgan de las propias personas que ven el problema. Es decir, que la solución a determinada situación, es decir, nosotros hasta ahora hemos trabajado, yo lo hablo por mi experiencia personal, ¿no? Pues entendiendo que las personas tienen que estar bañadas a una hora, desayunadas a otra hora. Y cuando se plantean problemas que tienen que ver con cómo atiendo al servicio si ahora tengo que atender a la persona, pues intentar que las mismas personas que ven el problema busquen las soluciones cambiando el enfoque. Está claro que si yo me comprometo con algo que he decidido yo, va a ser más fácil aplicar ese cambio que si es el cambio o la solución me viene impuesta por alguien que realmente no conoce mi realidad.
Entonces yo creo que el trabajo de los equipos es fundamental y es fundamental buscando soluciones cada uno a las complicaciones que les van surgiendo a la hora de cómo desarrollar su día a día. Es decir, hasta ahora yo he aprendido que la contención y la seguridad es lo más importante. Ahora me dicen que no es la seguridad, que es la atención centrada en la persona, la individualización. ¿Cómo yo meto eso en mi cabeza? Es complejo y necesita mucho acompañamiento, que es lo que tienen que hacer las instituciones, y la búsqueda de respuesta la tiene que, para que sea más válida, para que sea más fácil integrarla, la tienen que dar las personas que ven el problema, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las claves del cambio, integrar a los equipos y que se vaya creando una filosofía de trabajo acorde con lo que la normativa nos está diciendo que tenemos que hacer. Ujú. Bueno, yo también quiero comentar una de las cosas que plantean en mi centro, ¿no? Cuando yo comento a las supervisoras lo de las sujeciones. Yo trabajo en el Hospital Insular de Lanzarote, entonces allí tenemos una planta de agudo, una residencia y una zona de media estancia. Claro, los perfiles han ido cambiando porque, por ejemplo, la zona de residencia ahora es de alto requerimiento y la zona que antes era de larga estancia ahora es de media estancia. Bueno, van cambiando los perfiles y desde mi punto de vista cada vez se usan más sujeciones en vez de menos. Porque claro, ya esto de sujeción es un debate que se lleva tiempo. Entonces, cuando se los planteo a las supervisoras de, mira, ¿por qué están todos los pacientes, ¿sabes? Por norma, y con el COVID, imagínense, por ejemplo, en la zona de agudo, claro, no podían estar paseándose por las habitaciones todo el mundo con sujeción, que entiendo que eso es algo a lo mejor puntual, que bueno. Y siempre me dice, no, es que falta personal. Y yo, claro, a veces pienso, digo, hombre, o también distribuirlo de otra manera. Entonces yo no sé si cuando en otros centros, por ejemplo, como el San Miguel, sé que el Pino tampoco tiene, se han quitado las sujeciones, si realmente ha hecho falta más personal o simplemente es lo que dice Marilu, una concienciación del personal que ya tiene. Sí, no, más bien. No oyen. No, es que tienen los micros apagados. Ya, ahora sí. No hace falta más personal, hace falta más concienciación. Y un poco lo que dijo la compañera Luz, o sea, decía que la misma que te dé el problema que te dé la solución, ¿no? O sea, integrarlo en el proceso, que ellos mismos vean que hay alternativas al tema de la sujeción. Pero no hace falta más personal. Lo que podemos es invitar a la supervisora y al personal a utilizar las sujeciones, a que ellos mismos un día se las pongan. Y me digas si tú no tendrías una mala conducta después de quitarte una sujeción. O sea, ¿qué sensación emocional tienes tú después de una sujeción, ¿no? ¿Cómo te sientes? Y si realmente no tendrías ir a o sea, es que las emociones que se despiertan en la sujeción son muy complejas. Entonces, yo es que invito a todo el mundo que se plantee una sujeción a usarla, de verdad, porque tomarías conciencia de qué poco útiles son realmente, ¿no? O sea, dar una alternativa de comportamiento, dar una alternativa de algo que hacer, buscar qué está pasando. A corto plazo, sí es verdad que tú dices, oye, es que es más trabajo, pero es que a largo plazo generas una dinámica tan positiva. Ya no solo, o sea, ya no solo para el residente y la persona con la que estás, sino el placer que a ti te da trabajar en un sitio donde tú ves a tus usuarios contentos, con ganas de las actividades que les proponen porque son las que ellos les satisfacen, ¿no? Es decir, yo es que estoy acordándome que es que fui ayer, creo, a la peluquería con un chico, ¡a la peluquería! O sea, para él es tan importante ir, está allí, se lo pasa tan bien. El otro me dijo, estoy moviendo revistas. O sea, de verdad, hay otro mundo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o si quieren añadir algo más. Darnos así como también a Luz, que pregunta, hablando sobre la dificultad de restringir contenciones químicas en personas psiquiátricas. Y si esta nueva ley si contempla la revisión y justificación también de los medicamentos. Sí, también se contempla. El tema es, pues eso, el riesgo, ¿no? De pasar de la contención física a la contención química. Sí, se contempla también. A ver, yo creo que
en todo, no solamente en salud mental, sino también con el adulto mayor y demás, el tema del estereotipo, ¿no? El estigma marca mucho y yo creo que está detrás de muchas sujeciones que se llevan a cabo en los hospitales generales, que es el ámbito en el que yo me muevo. Adulto mayor, pues yo ya estimo que se va a desorientar y se le pone una contención porque por si acaso se levanta y se cae. Y también con respecto a las personas con diagnóstico de enfermedad mental, ¿no? Tengo esa visión homogenizadora, es decir, como los veo no por como persona, sino como un diagnóstico y considero que si no necesita contención, necesita muchísima medicación para controlar porque se porta mal, se porta bien. Estoy moralizando sobre una condición clínica, ¿no? Entonces, yo creo que es complejo y de alguna forma sí se contempla, pero no se regula. Entonces, lo que sí es que no es una alternativa, pero es un riesgo, además aumenta el riesgo de caídas porque provoca sedación y demás. Entonces, bueno, pues yo creo que uno de los riesgos y por donde seguir trabajando. Otra pregunta para Luz, de Emi Hernández, pregunta si en tu hospital hay algún protocolo sobre sujeciones o contenciones. Sí, bueno, hay un protocolo que se usa en salud mental. Yo creo que el resto del hospital no tiene un protocolo, es un protocolo específico de salud mental que está por revisar absolutamente, claro. Sí. Lo que decía antes, es decir, ya que exista un protocolo, de alguna forma te plantea una alternativa, ¿no? Y hay mucho activismo en esto, es decir, no se nos puede olvidar que hay personas que han muerto porque se las han sujeto a una cama, ¿no? Hay personas mayores y personas jóvenes que han muerto por estar contenidas. Hay personas que han llegado con un diagnóstico psiquiátrico a un servicio de urgencia y no se ha visto otra cosa nada más que el diagnóstico psiquiátrico y realmente pues no se le ha atendido como persona, no se ha atendido a su condición de salud en ese momento y han muerto contencionadas por, yo qué sé, por un problema físico, ¿no? Y otros como consecuencia directa de la sujeción. Yo también me gustaría hablar un poco de lo del tema de los ratios y demás. Yo creo que a lo mejor en unidades específicas, como puede ser salud mental o a lo mejor unidades, no sé, el Hogar San Miguel de los compañeros, no lo sé. Pero sí es verdad que los hospitales generales están infradotados. Vamos, tengo esa certeza y considero que sí es verdad que es una cuestión de procedimientos, de cómo hago las cosas, de cambio de filosofía de la institución, de acompañamiento de los directivos, pero también considero que el personal de enfermería básicamente está quejado de un mal que es el burnout, no tengo dudas. Y que eso de alguna forma cuando se instaura lleva a una conducta que es la deshumanización. Entonces, a la cosificación de la persona y al poner todo el foco en ceñirme a lo que tengo que hacer y ya está. Entonces, yo creo que eso, bueno, no se lo hablo como quizás para otro debate, pero sí considero que por lo menos en los hospitales generales muchas conductas que no entendemos a veces de compañeros tienen que ver pues cómo esos compañeros se sienten tratados por las instituciones. Bueno, no sé si había alguna pregunta más. Aquí Emilio apunta con respecto a lo que yo dije de la responsabilidad, que ante accidentes no sujetar no implica desproteger, sino que será necesario poner en marcha alternativas que minimicen los riesgos, pero no limiten la movilidad, que al final es el objetivo, ¿no? A ver, bueno, bueno, pues yo creo que ya no hay más preguntas. No sé si quieren aportar algo más. Eh, Aquí la gente por el chat está agradeciendo su participación y su colaboración y felicitándolos
por sus iniciativas de quitar las sugestiones. Esperemos que algún día esto no sea ni un debate, sino que, vamos, sea algo del pasado y no tengamos que estar aquí discutiendo sobre sugestiones y por qué sí y por qué no. Si tienen algo más que añadir y si no, bueno, ya nos hemos pasado un poquito de la hora, pero bueno. Dar las gracias a nuestros tres ponentes, a Luz, a Beatriz, a Germán. La verdad que ha sido muy, muy enriquecedora esta casi hora y media que hemos estado hablando y conversando y viendo otros puntos de vista y sobre todo dándole esa visibilidad y esa realidad a las sugestiones, que es verdad que esta normativa que existe es muy reciente, tiene prácticamente nada más que 6 meses, pero que creo que es muy claro y que marca muy bien la directriz al futuro. Y como bien dice Luz, que quizás en un hospital general es mucho más complicado como dice Yasmina, ¿no? El poder controlar, pero que vosotros desde el Hogar San Miguel, como desde lo micro, se podrá llegar algún día hasta lo macro, ¿no? Y ese es el camino a seguir por todos, de verdad. Muchísimas gracias a los tres. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Venga, hasta luego. Adiós.